Y mira lo que dice ahora cuando Pablo habla aquí de la armadura de Dios, de la cual debemos vestirnos. Poneos toda la armadura completa del poderoso, de Dios, para que podáis hacer frente a las artimañas del enemigo. Aquí cuando habla de la armadura de Dios, evidentemente lo está diciendo de forma metafórica, no es una armadura literal, no que tengamos que llevar un casco literal en la cabeza, tengamos que llevar una espada literal, o un peto, un escudo literal. No está hablando de forma literal en absoluto, está hablando de forma simbólica, metafórica. Somos soldados de Cristo, formamos parte de los ejércitos de Cristo, somos soldados, aquí lo dice, y tenemos que vestirnos con esta armadura completa que Dios nos ha provisto, nos ha dado. ¿Y para qué tenemos que tener esta armadura espiritual y estas armas espirituales? Para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. El diablo tiene artimañas de engaño. Él engaña al mundo entero. Por lo tanto, para que Satanás no nos engañe a nosotros, tenemos que vestirnos con esta armadura de Dios, del poderoso. Verso 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos mortales. Fijaos bien lo que dice aquí Pablo. Esto es absolutamente todo lo contrario de lo que a lo largo de los siglos ha hecho la cristiandad satánica falsa apóstata. Sabéis que hay una cristiandad de Dios, una cristiandad verdadera, la iglesia de Dios verdadera, y una iglesia de Satanás en la tierra, que especialmente es la iglesia católica romana, esa gran ramera. Pues aquí dice Pablo que nuestra lucha no es contra seres humanos mortales, de carne y hueso. Entonces, si a lo largo de los siglos estas iglesias falsas han estado a favor de combatir contra seres humanos literales, las guerras religiosas que a lo largo de los siglos ha tenido la iglesia católica, las sectas protestantes, etcétera, de matar a otros literalmente, utilizando armas literales, guerras de agresión para asesinar a millones y millones de personas, muchos de ellos verdaderos cristianos que fueron torturados y asesinados por la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la tierra, por medio de la Inquisición papal a lo largo de varios siglos. Pero si aquí el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso, mortales. Nuestra lucha no es contra personas mortales. Entonces, ¿contra quiénes? ¿Quiénes son nuestros enemigos a los cuales tenemos que combatir? Sino contra gobernantes, contra autoridades, contra gobernadores que tienen el poder sobre este mundo de tinieblas. ¿Qué se refiere? ¿A gobernantes terrenales de carne y hueso? ¿A gobernantes mortales? No. Contra seres espirituales de maldad que habitan en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, para el que no lo sepa, cuando se habla aquí de lugares celestiales, se refiere al cosmos, al espacio exterior. Ahí habitan huestes espirituales de maldad. Los ejércitos de Satanás, por ejemplo, y el propio Satanás tienen su morada en esos lugares celestiales. Y un día por eso es que serán desalojados de ahí, arrojados a la tierra. Van a ser vencidos y van a ser arrojados a la tierra. Satanás y sus ángeles malvados extraterrestres tienen su morada en esos lugares celestiales, en lugares que hay en el universo, en el cosmos, en el espacio exterior. Esos son esos lugares celestiales. Y es contra ellos, contra los que tenemos que luchar. Nuestra guerra es contra ellos, contra estos poderes celestiales, extraterrestres, no contra seres humanos terrenales, mortales, no. Se refiere a estas huestes espirituales de maldad, ejércitos, huestes significa ejércitos, este mundo de tinieblas contra seres espirituales de maldad que habitan en lugares celestiales. Son ejércitos, son huestes espirituales de maldad, son sencillamente los ángeles de Satanás. Igual que Dios tiene ángeles, sus propios ángeles, pues Satanás tiene también sus propios ángeles malvados, son extraterrestres malvados. Y tienen su morada, habitan en esos lugares celestiales del cosmos, del espacio exterior.
Verso 13. Por lo tanto, es decir, como tenemos estos enemigos, estas huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, por lo tanto tenemos que poneos toda la armadura del poderoso. Repito, estaba utilizando el lenguaje figurado, es un lenguaje metafórico, no literal. No tenemos que ponernos literalmente un uniforme de campaña, un uniforme militar, un escudo, un casco, una espada literal. No, está hablando de armadura metafórica. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Cuando llega el día malo, cuando somos tentados por Satanás, tenemos que utilizar estas armas espirituales que Dios nos ha proporcionado. Verso 14. Manteneos firmes. Y cuando somos tentados por el diablo tenemos que mantenernos firmes. No tenemos que dejarnos caer en la tentación. Ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. Los lomos es un cinturón ancho que representa la verdad, la verdadera doctrina. Está representada por este cinturón ancho, era un cinturón militar que llevaban los antiguos soldados romanos en el siglo I. Estaban ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. Era un cinturón muy ancho que les ceñía por lo que es la zona del abdomen, el cuerpo, pues estaban ceñidos con ese cinturón. Y en ese cinturón pues llevaban la espada, etcétera, etcétera. Pues igual nosotros, ese cinturón representa la verdad, es decir, la verdadera doctrina que hemos conocido. Protegidos por la coraza de la rectitud. La coraza, ¿qué es la coraza? La coraza era como un uniforme metálico, lo habréis visto en la Edad Media y en la época de los romanos se ponían una coraza que les cubría lo que es todo el cuerpo. Una coraza metálica, protegidos con la coraza de la rectitud, de la vida digna, de la vida recta, de la vida santa. Eso está representada por esa coraza que llevaban los soldados antiguos. Y calzados los pies con la disposición de proclamar la buena noticia que trae la paz. Los pies de los soldados romanos igual estaban cubiertos, eran un calzado muy bueno el que llevaban, y eso representa la proclamación del Evangelio, de la buena noticia que trae la paz. ¿Por qué dice aquí que trae la paz? Porque este Evangelio trae la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dijo el apóstol Pablo. De ahí viene el saludo cristiano, gracia y paz. En esas dos palabras está resumido el verdadero Evangelio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y como resultado tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Ese es el Evangelio que trae la paz. Y aquí en esta figura está representada por el calzado. El calzado sirve pues para poder caminar, para poder correr, ¿de acuerdo? Y representa la proclamación de este verdadero Evangelio de la gracia de Dios. Verso 16. Sobre todo, tomad, y aquí dice sobre todo, lo principal. Sobre todo, tomad el escudo grande de la verdadera doctrina. Los romanos, las legiones romanas, lo habéis visto en muchas películas, en vídeos, llevaban un escudo grande, muy grande, pero prácticamente les cubría casi todo el cuerpo. Solamente le dejaba la cabeza para poder ver. Les cubría prácticamente todo, casi todo el cuerpo. Y este escudo grande, ¿qué es lo que representa? Pues aquí lo dice, el escudo grande de la verdadera doctrina, o el escudo de la fe. Otras versiones lo han traducido el escudo de la fe, pero ahí la palabra fe significa la verdadera doctrina. La doctrina que hemos conocido nosotros. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Igual está utilizando lenguaje simbólico, metafórico, dardos de fuego que nos lanza el enemigo, Satanás, sus emisarios,
sus falsos apóstoles, sus falsos profetas, pues lanzan dardos, como si fueran dardos de fuego, y con el escudo de la verdadera doctrina, conociendo bien la verdadera doctrina, en absoluto nos podrán afectar esos dardos de fuego que lanza el maligno, Satanás y sus emisarios. Así que importantísimo el escudo grande de la verdadera doctrina. Verso 17, y tomad el casco de la salvación. La salvación que Dios nos ha prometido, la vida eterna que Dios nos ha prometido, está representada por el casco de guerra. Ya sabéis que todos los soldados a lo largo de la historia han tenido cascos en la cabeza, la parte vital, la cabeza, y el casco pues servía de protección en caso de una herida en la cabeza. Y más los romanos, que llevaban un buen casco, pues aquí el casco representa la salvación que Dios nos ha prometido y que vamos a recibir cuando Cristo venga, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Repito, está representado por ese casco militar, el casco de la salvación. Y ahora menciona la espada. Todo soldado en el siglo I, en la época de los apóstoles, pues tenían espada, evidentemente, no tenían ametralladoras ni nada de eso, lo que tenían era la espada del Espíritu, la cual es la palabra del poderoso. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras son la espada del Espíritu. Aquí cuando habla del Espíritu se puede interpretar o bien al Dios Padre, cuál es Espíritu, Dios es Espíritu, o también al Señor Jesucristo, el cual también es Espíritu. Espíritu vivificante. Cristo resucitado es espíritu vivificante, lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15:45, y en el libro del Apocalipsis al propio Jesús también se le llama el Espíritu. Por lo tanto, cuando se habla aquí de la espada del Espíritu, se refiere o bien a Cristo o bien al Padre Celestial. Recordad que en el Apocalipsis a Cristo, cuando venga del cielo, se le representa con una espada aguda y 2 filos que sale de su boca, la espada del Espíritu. Por lo tanto, aquí más bien el Espíritu se tiene que referir a Cristo, porque en el Apocalipsis aparece Cristo, repito, viniendo a la tierra con gran poder y gloria, y una espada aguda de 2 filos que sale de su boca y que representa pues el juicio de Cristo, la palabra de Cristo. Por ejemplo, cuando se habla, por lo tanto, cuando se habla aquí de la espada del Espíritu, se refiere a la palabra de Cristo, la palabra del poderoso. Cristo también es un Dios poderoso, evidentemente. O también, repito, podría referirse a la palabra del Dios Padre, en el cual también es Espíritu. Hemos dicho en otras palabras a las Sagradas Escrituras, en la cual está registrada la palabra de Dios. Pues esa es la espada simbólica que tenemos que tener, no espadas literales, sino la palabra de Dios, un conocimiento correcto de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Si no tenemos esa espada del Espíritu, pues podemos ser heridos, podemos ser derrotados por Satanás. Tenemos que utilizarla bien, igual que a los soldados romanos se les enseñaba en la milicia a utilizar correctamente la espada romana, que era una espada relativamente corta, de unos 50 centímetros de largo, se les enseñaba, se les adiestraba para utilizarla bien en un combate. Pues igual el verdadero cristiano, el soldado de Cristo, tiene que adiestrarse en utilizar bien las Sagradas Escrituras, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar bien adiestrados como soldados de este ejército de Cristo que somos. Verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica por medio del Espíritu. Aquí está hablando de orar. Orar, dice orando en todo tiempo. Orando al Padre Celestial, evidentemente. Jesús nos enseñó a orar solamente al Padre, no a su madre María, ni a ningún santo, ni a nadie más. Nos enseñó a orar solamente al Padre. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera oración, y no las falsas oraciones que hacen millones de falsos cristianos, que oran o bien a María, como hacen los paposos en la iglesia de Satanás en la tierra, que oran a María, oran a los santos, los evangelocos, oran por ejemplo a Cristo, oran al Espíritu Santo. No. La verdadera oración es al Padre Celestial. Y súplica, oración y súplica, suplicar
al Padre Celestial por medio del Espíritu. Aquí dice por medio del Espíritu. ¿A qué se refiere? Pues por medio de Cristo. Cristo resucitado es Espíritu vivificante. Está enseñándonos bien claro a orar al Padre Celestial por medio de Jesús. Ya lo dijo el propio Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será concedido. Pedir, oración, peticiones, súplicas por medio del Señor Jesucristo resucitado, el cual es Espíritu vivificante, dijo Pablo. Y velando en ella, en la oración, con toda perseverancia y súplica, fíjate lo que dice, ¿por quién? Por el mundo entero, por todos los seres humanos. Velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los apartados del poderoso, por todos los santos, perfectos, los verdaderos cristianos. Más claro que el agua pura. Pablo no dijo por ninguna parte que tenemos que perseverar en oración, orando por el mundo entero, por los malvados, no. Orad por los apartados para Dios, por los verdaderos cristianos. Lo dice bien claro, verso 18. Y súplica por todos los apartados por el poderoso. No dice por el mundo entero. No dice por ninguna parte, por toda la humanidad. Así que fijaos cómo estas iglesias satánicas y apóstatas falsas han engañado a millones y millones de personas. Satanás engaña al mundo entero por medio de estas religiones falsas, especialmente de la cristiandad apóstata. Que tenemos que orar por la paz mundial, tenemos que orar por toda la humanidad, por todos los seres humanos. No. Aquí Pablo es bien claro. Velando en la oración con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los verdaderos cristianos. Tenemos que suplicar a Dios el Padre por los verdaderos hermanos en la fe, por los apartados para Dios. No dice por ninguna parte, por el mundo entero. De modo que mienten todos estos falsos pastores cuando dicen que tenemos que orar por el mundo entero, por todo el mundo.